Hola, muy buenos días. Agradezco a todos los centros de rehabilitación que se conectan a esta transmisión. También saludo a los que se están conectando por otras plataformas, por Facebook, por TikTok. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de conferencias al respecto de cada uno de los aspectos que constituyen el diagnóstico adictológico. Esta plática está diseñada para los familiares de las personas que viven con una dependencia a sustancias. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Yo soy Félix Aranday Cortés, soy médico psiquiatra por la Universidad La Salle y especialista en el manejo de trastornos adictivos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realicé la residencia en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Declaro para esta plática que yo no mantengo ninguna relación laboral con ninguno de los centros de rehabilitación que se están conectando. Contribuyo exclusivamente como interconsultante externo. Lo hemos hablado en otras pláticas. Un interconsultante externo es aquel que realiza una serie de valoraciones y establece, eh, entre otras cosas, diagnósticos, aconseja tratamientos farmacológicos, estrategias de tratamiento psicoterapéutico. Sin embargo, no mantiene ninguna relación laboral con los centros de rehabilitación. No tengo ningún contrato de productividad con ninguno de estos centros. Al realizar una interconsulta, no recibo ningún beneficio al sugerir el ingreso de algún paciente o la extensión del tiempo de la estancia de los usuarios o la referencia a algún otro centro de atención. No tengo ninguna relación actualmente con ningún laboratorio farmacéutico y nadie me ha dado una línea editorial para plantear esta plática, y toda la información que se va a brindar eh, proviene de fuentes científicas internacionalmente avaladas y que son abiertamente verificables. Ok, vamos a iniciar hablando de neuroadaptación, y tenemos que partir de un punto que muchas veces no queda claro en la atención de personas que viven con dependencia a sustancias. Hay que tener muy claro que el alcohol, el tabaco y las drogas son sustancias químicas, ¿ok? En gran medida hay una serie de confusiones al respecto de la marihuana, al respecto de los hongos, al respecto de la ayahuasca, el floripondio, la salvia, microdosis, vamos, porque se cree que estas sustancias, por ser de origen natural, son menos dañinas que las sustancias de origen sintético. Vamos a ser muy claros. Los hongos, la ayahuasca, los cannabinoides, la sustancia química que altera el funcionamiento del cerebro se le considera alcaloide, y no existe ninguna diferencia dentro del organismo al respecto de las sustancias de origen sintético. Ambas alteran el funcionamiento neurológico sin mostrar ninguna diferencia. Que sea natural no quiere decir que no sea perjudicial. Y este mito está alrededor, sobre todo, de los cannabinoides. Y hablo de cannabinoides, como lo hemos visto en pláticas anteriores, porque actualmente se tiene muy claro que la mayor parte del consumo de estas sustancias es de origen sintético o derivados de semillas transgénicas que permiten mayor concentración del alcaloide, mayor concentración de la sustancia que va a alterar el funcionamiento del cerebro en la hoja.
Entonces, hay que aclarar que sea natural no quiere decir que no haga daño. Que el veneno de una coralillo sea de origen natural no quiere decir que no te vaya a matar. Que las toxinas de ciertas especies de arácnidos sean de origen natural no quiere decir que no sean neurotóxicas. De la misma manera, no existe ninguna diferencia entre alcaloides y sustancias de origen sintético. Ambas alteran el funcionamiento químico cerebral. Y aquí podemos observar un esquema del funcionamiento de una neurona. Las sustancias químicas actúan alterando la transmisión. Esta célula es una célula bioeléctrica, funciona transmitiendo corrientes eléctricas que generan eh, una serie de acciones al respecto de los núcleos que activan. Por ejemplo, imaginemos que cada una de estas neuronas esté especializada en transmitir audio, en transmitir video, en generar los impulsos para el movimiento, para mantener la atención, la concentración, la memoria y de forma natural o fisiológicamente actúa a partir de una serie de sustancias químicas que se conocen como neurotransmisores, que en esta parte que se conoce como sinapsis, que es donde se conecta una célula con otra, donde se conectan los cables, donde se conectan las fibras ópticas, lo podemos ver así para comprenderlo mejor. Es aquí donde a partir de una serie de reacciones químicas se transmite el impulso. Se transmite el impulso para poder dormir, para mantener la atención, la concentración, la memoria, para sostener eh, eh, periodos de estar concentrados y controlar nuestras emociones, para la regulación de las emociones, para la regulación de la ansiedad. Estas neuronas se encargan, si lo vemos paralelamente al funcionamiento de un carro, sirven para activar los frenos, para incrementar la velocidad, disminuirla. Vamos, tienen una serie de funciones tan amplias que se conectan desde el cerebro hasta el corazón, los riñones, los pulmones, los centros donde se liberan hormonas, las células, las neuronas, que se les conoce comúnmente como los nervios. Estas, estas vainas son como eh, los cables de fibra óptica que de repente vemos en las calles, que al partirlos podemos ver que están compuestos de una serie de filamentos y que pueden transmitir una información de una manera realmente increíble a una velocidad extremadamente rápida. En nuestro organismo, estas células están vivas y se comunican a partir de sustancias químicas, como les había comentado. Entonces, tenemos claro que el alcohol, el tabaco y toda esta serie de drogas actúan a partir de alterar el funcionamiento de estas neuronas en áreas muy estratégicas, muy estratégicas del cerebro, que se conocen como los centros de placer. Y en el siguiente esquema vamos a ver el funcionamiento de una manera simple para poderlo ir explicando en relación al consumo de sustancias. Tenemos el cerebro y fuera y dentro hay estímulos. Por ejemplo, imaginémonos que fuera del cerebro incrementa la temperatura, empieza a hacer calor, vamos en un carro, en carretera y pues, prácticamente el sol pega a todo lo que da. El
cerebro va a activar una serie de mecanismos para que se retenga la mayor cantidad de agua y a partir de la menor cantidad de agua a través del sudor el cuerpo se empieza a enfriar y podamos ir sosteniendo y haciendo un equilibrio entre la temperatura interna y la temperatura externa, la temperatura del ambiente. ¿Ok? Entonces, una vez que eh, falla o que el cuerpo necesita una mayor capacidad de enfriamiento, como en los carros, como lo podemos ver, empieza un estímulo que se le conoce como sed. Este estímulo proviene tanto dentro del organismo como fuera del organismo y nos va a generar eh, a partir de todos los pensamientos que llegan en un momento determinado al cerebro. Regresemos al ejemplo. Imaginemos que vamos manejando. El cerebro en ese momento tiene que ir jerarquizando la información. Por ejemplo, a ver, no te distraigas, si tienes sed, pero es muy importante que pongas atención, que te fijes en el retrovisor, que vayas calculando la velocidad. Ay, pero ¿qué se hace? Ya estoy todo sudoroso, estoy muy incómodo. Ojo, no te me distraigas, ya vamos a llegar y entonces puedes tomar agua fría o alguna bebida refrescante, vamos. Entonces el cerebro en tiempo real va manejando y tiene que ir jerarquizando una serie de, de estímulos y una serie de información de la más importante a la menos importante. Tenemos que apurarnos porque ya vamos sobre tiempo y si te paras nos vamos a tardar, pero hombre, qué sed tan incómoda hace. Y entonces, cuando el organismo ya no resiste, inicia la activación de la conducta y se establece la conducta. Por ejemplo, ya no aguanto, eh, voy a fijarme en la próxima gasolinería, voy a fijarme en el próximo Oxxo, porque es muy importante que ya tome agua, ya me siento muy mal, me estoy mareando, me está dando sueño y la conducta se va a dirigir a desacelerar el carro, pasar al carril de baja velocidad y ir calculando pues, estacionarse correctamente, de una manera segura, hasta que el cuerpo, a partir de esos estímulos, empieza a guardar memoria, empieza a cambiar la configuración de las neuronas para ir almacenando información a partir de la experiencia. Les explico en este mismo ejemplo. La próxima vez que la persona de este ejemplo salga a carretera, a la misma carretera, y que al tomar el carro lo sienta caliente y que empiece a sentir calor, probablemente antes de arrancar se va a bajar, va a ir por unas botellas de agua, las va a guardar en una hielera, porque todo este proceso de aprendizaje se va almacenando en los circuitos cerebrales, en estas neuronas al ser un sistema vivo, van generando nuevas conexiones, eh, como si fueran telas de araña, telarañas, van creciendo para, a partir de una situación dada tan sencilla como la sed, se tenga claro que para no volver a sufrir la sed, la urgencia por beber agua, todo lo que pudo haber pasado por esta persona de voy a llegar tarde, pero probablemente si me orillo me van a saltar, pero no traigo cambio. Vamos, todos estos factores eh, que tienen que ver con una situación simple generan un aprendizaje, ¿ok? Y este sistema eh, es muy importante para el organismo
porque a partir de este almacenamiento de experiencias, el ser humano ha podido sobrevivir a lo largo de tantos años, porque existen reforzadores naturales. Por ejemplo, el estímulo es el hambre. Y desde pequeños, desde que nacimos, hemos aprendido que para dejar de sentir el displacer, el malestar por el hambre. Cada quien, se dice que cada quien siente el hambre de manera distinta. Este hueco en el estómago, unos experimentan una sensación de gastritis, hay personas que se ponen de muy mal humor si no comen, otras que se ponen muy serias, otras que no se pueden, de plano no se pueden concentrar. Y desde pequeños tenemos claro que para eh, no vivir esta sensación tan displacentera, hay que comer, porque comer es importante para mantener el equilibrio del organismo. De la misma manera, como les expliqué en el ejemplo anterior, desde pequeños vamos almacenando y se van creando los sistemas de conexión eh, para determinar conductas al respecto de la sed, al respecto de cada cuánto tengo que tomar agua. Existen personas que dicen, es que se me olvida tomar agua. No necesariamente. Los estímulos regularmente responden a condicionantes externos, como el clima, como la vestimenta, y a condicionantes internos, como los niveles de sodio en la sangre, como la frecuencia cardíaca, y el tomar agua se convierte en un reforzador natural. Un reforzador también muy importante, por ejemplo, es la búsqueda de compañía. Los seres humanos somos seres sociales desde que nacemos. Y entonces es muy importante para los seres humanos que nos toquen, que nos hablen, que nos cuiden, estar juntos, tener una pareja, vamos, hay una serie de condicionantes, como la búsqueda de la compañía, la búsqueda del afecto, y esto, la búsqueda de pertenencia en un grupo, de aceptación, vamos, todo esto es muy importante y actúan como reforzadores naturales. Por ejemplo, por eso, y esto es muy importante para mis compañeros que están en los centros de rehabilitación, todas aquellas conductas que implican situaciones naturales no pueden ser llevadas a la restricción. Un ejemplo, muchas veces egresan de los centros de rehabilitación con la firme promesa de que no van a tener relaciones sexuales en un año. Vamos, eso es imposible. Eso es imposible, porque las relaciones sexuales constituyen un reforzador natural. Un reforzador quiere decir que, como se dice comúnmente en los grupos, te pone bien. Estar con él, no voy a tener pareja en 2 años. Pues tener pareja te pone bien. Comer adecuadamente te pone bien. Hidratarte te pone bien. El ejercicio te pone bien. Dormir en tus horas y al tiempo adecuado te pone bien. Tener amigos fuera de los grupos, trabajar te pone bien. Todo eso no se puede condicionar. Se buscan los momentos adecuados y las estrategias adecuadas, pero nadie se puede comprometer a lo imposible. Y es aquí donde tenemos que empezar a observar cuáles son las conductas o cuáles son los reforzadores naturales que el cuerpo está eh, diseñado para obtener y mantener el equilibrio. Y muchas veces esto es punto de confusión. Por ejemplo, yo he conocido usuarios que al salir, pues prácticamente, pues no puedes salir de la casa, no puedes hablar con nadie.
Vamos, vas a estar prácticamente en algo que se llama arresto domiciliario. Vamos, la situación no es así, es necesario resocializar, reconectar, restablecer cuáles son las prioridades para una relación de pareja, para relaciones laborales. Esto es importante. Esto es muy, muy importante porque son conductas motivacionales adaptativas. Es más fácil restablecer mis relaciones sociales que vivir sin ellas, porque eso va a actuar como una forma, un factor de riesgo para la recaída. El no tener amigos o no tener amigos fuera de los grupos de autoayuda se ha establecido como un factor de recaída, porque al egresar, estas conductas son importantes para mantener el equilibrio. La alimentación, levantarse temprano, el ejercicio, la pertenencia, vamos, todo esto son factores que nos llevan a evitar el malestar físico y el malestar psicológico. Y aquí podemos observar este sistema del que les hablaba, que se constituye por dos, por las vías dopaminérgicas y las vías serotoninérgicas. Las vías dopaminérgicas en este esquema las podemos ver de azul y las vías serotoninérgicas que regularmente no se integran en el sistema el área encargada de la motivación, las podemos ver de rojo. Las vías dopaminérgicas nos sirven para experimentar las recompensas. El ser humano necesita ser recompensado. Muchas veces escucho a los familiares diciendo, es que solamente lo hace para llamar la atención. Efectivamente, y necesitar atención de ninguna manera es algo de lo que un ser humano deba sentirse avergonzado. Si lo está haciendo para llamar la atención, bríndale la atención, porque eso lo va a motivar, porque esas pequeñas recompensas son muy importantes. El decir palabras, lo estás haciendo bien, vamos avanzando, que muchas veces se cree que es todo lo contrario. Para no alimentar tu soberbia, te voy a tratar con agresividad y nunca va a ser suficiente. Todo lo que haces está mal, todo contigo es una falla constante. Todo eso, el aislar a alguien o el eh, restringir a alguien de la sensación de una recompensa, de una motivación, la motivación por un día más de sobriedad, por integrarte con tu familia, por ganar la confianza, porque sepas que yo te amo como sea y a pesar de lo que estemos enfrentando, son motivaciones, como lo es la alimentación, como son las relaciones interpersonales con amigos, con pareja. La sensación, el placer es muy importante. Y muchas veces se cree que el castigo es la base de la recuperación y no existe nada más falso que esto. Y esto también, familiares, es algo muy constante. O sea, no entendemos que nuestro hijo vive con una dependencia. Hablamos de esto la sesión pasada. No, no es adicto. Vive con una dependencia, vive con un trastorno. La palabra adicción de ninguna manera lo define. Decir que alguien es adicto lo despersonaliza. Vive con una adicción. La adicción no lo define. La adicción no te define. Tú eres una persona y vives con una condición. En esta inteligencia, en la inteligencia de mi hijo es adicto. Y entonces, al tener una recaída, lo voy a llevar a un lugar de castigo, hace que las personas que viven con una dependencia, que viven con trastornos relacionados a sustancias, asocien
los centros de recuperación con un castigo familiar y busquen a las familias para que les levanten el castigo. Y entonces aquí el sistema de rehabilitación está totalmente malentendido. Ni nosotros como familiares accedemos a un centro de rehabilitación, ojo, ni para que me eduquen a mi hijo, ni para que me lo castiguen, a ver si ya entiende, a ver si así se le quita, porque eso actúa al contrario de lo que las vías dopaminérgicas requieren para un adecuado funcionamiento. Requiero la motivación, requiero tener claro que un centro de rehabilitación no es un centro de contención, no estoy encerrado, vamos, no estoy engranjado, o sea, la palabra anexado ya trae consigo toda una serie de experiencias nocivas a las cuales el cerebro de cualquiera va a buscar huir de ello. Yo te voy a castigar y entonces yo voy a hacer todo para evadir el castigo. Yo estoy aquí porque mi familia ya no me aguanta, ya no sabe qué hacer conmigo. Tan sabe qué hacer contigo tu familia que estás ahí sentado escuchando. El estar ahí, el que accedamos a que las personas que amamos estén en un centro de rehabilitación es un gesto de amor. Y así tenemos que empezar a concebirlo, no como centros de castigo, no como centros de pena, porque así no funciona el cerebro. Y el área dopaminérgica también nos ayuda a controlar las funciones motoras, eh, la compulsión y la preservación de las conductas, la preservación del estímulo. Si yo experimento placer a ir a mi grupo de 1 hora y media, voy a continuar yendo a mi grupo de 1 hora y media. Si yo experimento una sensación de malestar, de vergüenza, de señalamiento, de terror cada vez que voy a un grupo de 1 hora y media, un grupo de 24, va a ser todo lo contrario. Voy a evitar estar ahí. Y estas funciones son funciones, en este momento les estoy relatando funciones naturales del cerebro tuyo, mío, de mis compañeros. Vamos, así funcionamos los seres humanos a partir de situaciones que nos generan placer, buscamos mantenerlas. Aquello que me genera un displacer o dolor, voy a buscar con todos los medios huir de ellas. Y las vías serotoninérgicas que nos sirven para el control de los estados de ánimo, para procesar la memoria, para el sueño, para la cognición, para el control de la ansiedad, incluso entre ambos, serotonina como dopamina, el control de los impulsos, el cerebro, considerando exclusivamente estas dos vías, nos da la posibilidad de asociar los aprendizajes con un afecto. Por ejemplo, si yo en la escuela sufro agresiones por parte de los maestros, sufro agresiones por parte de mis compañeros y todavía llego a la casa y me dicen que soy un burro, que soy un bruto, entonces voy a asociar el ir a la escuela con un castigo. Y ahí, a partir de eso, vienen fenómenos como, luego nos preguntamos, ¿y por qué no habrá terminado la secundaria? ¿Y por qué? Pues porque eso termina siendo un malestar, un castigo. Es que pues prácticamente sale de el centro de rehabilitación y ya no quiere volver a venir, ya no quiere saber nada de ellos. Ya no hay este tan necesario apego a las clínicas, a las fundaciones, a los centros para prevenir recaídas. Tenemos que lograr que los centros vuelvan a ser un lugar seguro, que vuelvan a ser un lugar amable,
porque a partir de ello se ha observado en estudios de seguimiento que si se logra que los centros sean lugares amables, se convierten en lugares seguros. Estoy viviendo alguna dificultad, no me siento bien, estoy teniendo ganas de consumir, corro a mi centro con la seguridad que pues, mañana, pasado mañana, cuando me sienta bien, voy a seguir, voy a salir. Sin embargo, eh, la asociación es, no, no, si voy y me meto ahí, pues ya nunca me van a decir a cuándo voy a salir, me voy a echar 2, 3 meses, 6 meses. Por eso es muy importante que los usuarios sepan el tiempo en el que van a estar y que se tenga claro cuáles son cada una de las metas a nivel neuropsiquiátrico, a nivel psicoterapéutico, a nivel familiar. Si quieren no comprometerse con tiempo, pero... A ver, es muy importante que para planear tu egreso podamos integrar a tu familia al, al, al manejo multidisciplinario para que todos comprendamos que esto que está sucediendo no es algo que se los hagas personal, que no es algo que les hagas para fastidiar, que es en gran medida por la acción de todos estos centros o por la alteración de todos estos centros que vamos a ver posteriormente un reflejo. Pero en cualquier, imagínense, cualquiera de ustedes, familiares que de repente llegan con el médico familiar, que llegan al IMSS porque se les subió la presión, porque pues tienen diabetes, viven con diabetes, cualquier cosa. Y le dicen, ¿sabe qué? Va para adentro, lo vamos a internar. Ahí, en esa condición médico general, la mayor parte de las personas dicen, no, no me voy a internar porque le tienen miedo a lo desconocido. O ahora imagínense que deciden entrar y que les dicen, no, pues aquí te vas a estar 2 años. Oiga, pero pues, si nada más vine porque se me subió el azúcar. No, pues ya te va a estar 2 años. ¿Pero por qué o qué? No, pues porque pues, te trajeron tus familiares dijeron que pues como no sabes tener medidas higiénico-dietéticas y pues ahí andas con la coca, pues le avientes a las papas fritas, a los carbohidratos, pues aquí te va a estar 2 años para que aprendas a comer. Imagínense ustedes que tienen un familiar que vive con una dependencia a sustancias, el terror. Por eso es muy importante que comprendamos que ante cualquier situación eh, aterrante, el organismo, el cerebro, va a buscar huir, porque la sensación de miedo, la sensación de angustia, las alteraciones, los pensamientos obsesivos de, no, hombre, pues ahora sí, las fantasías de, no, mi esposa me va a dejar y mis hijos me van a odiar, y aparte el aislamiento, no puedes recibir llamadas, prácticamente estás aislado, pues, todo eso empieza a generar mucha angustia y altera e interviene con los procesos de rehabilitación. Y todo lo contrario, genera que sean situaciones de las que hay que huir, de las que no vemos con un bienestar. ¿Ok? Considerando esto, ya acabamos de hablar del funcionamiento normal, se los voy a sintetizar. El funcionamiento del cerebro es todo aquello que me genera placer físico o emocional, lo voy a buscar. Todo aquello que me genera displacer físico o emocional, voy a evitar ello. Si algo me genera placer o displacer, voy a almacenarlo en la memoria. Mi cerebro y las neuronas se van a adaptar para mantenerlo ahí. Si algo me genera displacer o miedo, lo voy a almacenar en la memoria para que en cuanto lo vea, voy a huir de ello. Voy a correr de ello. O lo voy a, eh, o sencillamente lo voy a tomar como una agresión. Entonces el cerebro neurofisiológicamente, aquello que nos gusta, aquello que nos genera placer, accedemos a ello y generamos una memoria, el cerebro cambia y de la misma manera se queda almacenado. Y aquí es muy importante que todos podamos comprender qué hace claramente a
los trastornos relacionados con sustancias anteriormente llamadas adicciones, con un peor pronóstico que, por ejemplo, personas que tienen un episodio depresivo. Cuando alguien tiene un episodio depresivo o un episodio de ansiedad, si sigue con el tratamiento correcto, es altamente probable que no vuelva a presentar ese episodio jamás a lo largo de la vida. Si alguien tiene en algún momento eh, eh, ataques de pánico, con el tratamiento psicoterapéutico y con el medicamento psiquiátrico adecuado, el cerebro se restablece y es altamente probable que no vuelva a padecer este trastorno a lo largo de su vida. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con los trastornos relacionados a sustancias que generan una condición permanente? Una condición que va a acompañar a la persona por el resto de su vida, que hace que la dependencia al consumo de alcohol, tabaco y otras drogas tengan un curso crónico. Y entonces tenemos que aclarar que existe un deseo recurrente de consumo, incluso después de años de ya no haber consumido. En palabras simples, alguien que genera dependencia al alcohol hasta el último día de su vida se le va a antojar el alcohol, lo va a ver y se le va a antojar, va a escuchar música relacionada con memorias afectivas, con el alcohol, pueden ser positivas o negativas. Ah, es que me acuerdo con esta rola, estaba de fiesta y conocí a lo que creía que en ese momento era el amor de mi vida. Y el simple escuchar música me va a generar un deseo de beber. Otro ejemplo, el olor de los billetes a muchas personas les genera el deseo de inhalar cocaína y se los va a generar siempre, siempre. Hay situaciones estresantes. Hoy en la mañana leí un comentario en Facebook que decía más o menos, las circunstancias en este momento las circunstancias están como para que recaiga. La situación, lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo, los factores estresantes, las, los asocio con el deseo de consumir cristal. Hay personas que el sueño no lo soportan y les pone tan mal que ya después de años y de años de no consumir, cuando se tienen que desvelar, cuando tienen que trabajar en la noche, el no dormir se asocia al uso de un estimulante. Y esto es algo que solamente se ve en los trastornos relacionados con sustancias anteriormente llamados adicciones. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Adicto significa esclavo voluntario. Soy esclavo de forma voluntaria, por eso es un término peyorativo, porque actualmente se conoce que de entrada no es un vicio, que no es una debilidad de la personalidad. Vamos a ver al final que mucho tiene que ver con un componente genético. Y la palabra esclavitud no define una persona, pero a la luz de las neurociencias podemos darnos cuenta que lo que dice la literatura es cierto. Falta la primera gota, esto es una situación crónica, progresiva, mortal, porque existe el deseo y el deseo queda inscrito de esta forma. Sabemos que ya lo vimos desde el principio, el alcohol, el tabaco y otras drogas actúan para forzar al cerebro a obtener un efecto. Y como hemos hablado anteriormente, tenemos a las drogas estimulantes,
Tenemos a las drogas disociativas o alucinógenos, por ejemplo, las estimulantes pueden ser el crack, la cocaína, las anfetaminas para bajar de peso, el cristal. Las drogas disociativas o alucinógenas está caracterizado el cannabis o todos los productos derivados de los cannabinoides, el DMT, dimetiltriptamina o el sapo que le conocen, el Bufus alvarius, es una droga, no es un medicamento, es un alcaloide, la psilocibina, o que son los hongos, la ayahuasca, el floripondio, la salvia. Todas estas drogas actúan como un estímulo que va a forzar al cerebro, a las neuronas, para obtener un efecto que no es fisiológico. Estamos obligando al cerebro a reaccionar de una manera específica. Y otras drogas como son el alcohol, que tiene un doble efecto, las benzodiazepinas, los fentanilos que en este momento están generando una situación de salud muy grave. Entonces tenemos que todas estas sustancias van a forzar al cerebro y nos van a generar el efecto que ya vimos eh, hace un momento, que está en relación a el estímulo. Y aquí empezamos a tener actualmente una gran dificultad. Bueno fuera que llegaran los usuarios con una sola sustancia. Por ejemplo, lo que comúnmente se le llama mal llamado alcohólicos puros. Desgraciadamente, eso ya está en peligro de extinción. Actualmente llegan a tratamiento con más de 3 sustancias a las cuales son dependientes, con un periodo mayor a 10 años desde el inicio del consumo. Y ojo, imagínense que a un carro le damos acelerar, alcanzamos los 100 kilómetros en menos de un segundo y luego le metemos reversa. Son 2 estímulos que van a forzar al motor de una manera terrible, de una manera realmente para la cual el cerebro no está diseñado. O algo también muy común, se empieza con el consumo de alcohol. Yo empiezo a sentir que ya estoy intoxicado, que ya me está dando sueño, que ya no hablo bien, y entonces le meto cocaína o le meto cristal para poder aguantar más, para volver a tener una descarga de neurotransmisores y que se me baje la peda, como comúnmente se dice. Esta situación también genera que el cerebro actúe con 2 funciones para las cuales fisiológicamente no está diseñado. Acelerar y reversa. Trabajar, por ejemplo, los estimulantes es como si a un carro, en lugar de ponerle gasolina, le pusiéramos gasavión. Vamos a reventarlo. Y luego, este usuario se empieza bebiendo, ya se siente medio borrachón, se avienta sus líneas de coca o se avienta su cristalazo, suponiendo que el cristal no traiga fentanilos. Luego ya para bajarse la excitación, para bajarse que tiene el maxilar todo trabado y que está mostreando, pues llega a su casa y se mete cocaína Kosh con una capacidad o con una cantidad de alcaloide del 80%. Entonces, tenemos 3 efectos en un solo sujeto. Primero, el alcohol actúa como estimulante, luego como depresor. Le metemos otro estimulante muy potente que puede ser la cocaína y luego un alucinógeno. Pues es como meterle a un tsuru, gasavión, acelerar de 0 a 100 en un segundo y meterle reversa y después salir y echarle agua al motor. Ese efecto me va a generar primero una neuroadaptación. El cerebro te va a defender de eso y va a generar
una serie de cambios al interior para permitirte seguir vivo, para permitir tolerar esos cambios de voltaje al cual los está sometiendo. Va a empezar a generar áreas para mantenerte de este lado de la realidad, para que no te psicotices, para que no empieces a ver cosas que los demás no ven, escuchar cosas que los demás no escuchan, tener la conducta desorganizada. El cerebro va a generar una serie de adaptaciones para que no mueras en una riña, para que no tengas un accidente automovilístico. Se empieza a neuroadaptar, a neuroadaptar, a neuroadaptar para que no generes daño y te quedes tarado. Así funciona el cerebro, te va generando neuroadaptación y va generando conocimiento. O sea, va conectándose con otras áreas del cerebro y con otras áreas del cuerpo para que cuando ya sea demasiado el alcohol te va a generar la náusea. Mientras se repara, te va a dar una abstinencia donde tan solo de escuchar, de oler el alcohol, te va a dar asco y por una temporada te va a dar miedo consumir porque pues, creíste que la Guardia Nacional estaba a punto de remitirte y tú lo estabas viviendo. Te dio ventanitis, te dio pollitis, todo eso que saben, que yo sé que ustedes saben a lo que me refiero. Entonces empiezan varios mecanismos de neuroadaptación y este proceso se repite de forma continua hasta que se acaba. El cerebro se neurodegenera. Y a partir de estos dos procesos, tanto de neuroadaptación como de neurodegeneración, quedan inscritos cambios en el funcionamiento, en los circuitos del cerebro que van a almacenar un deseo continuo a lo largo de la vida. El cerebro cambia, se neuroadapta para que tú puedas sobrevivir, para que tú puedas mantener tus funciones neurológicas. Y entonces, esto al costo de que siempre se te va a antojar fumar, de que siempre se te va a antojar beber, de que siempre se te va a antojar los cannabinoides. Y también es algo muy común, que los usuarios dicen, ah, pero mi conflicto jamás fue la marihuana. Mi sustancia de impacto fue siempre la cocaína. Y entonces saliendo de aquí, voy a beber, pero ya no voy a usar cocaína. Pues así no funciona el cerebro. Así no funciona. Si tienes una dependencia de impacto a la cocaína, el alcohol siempre va a ser un precipitador, porque estás forzando tu cerebro a tener una respuesta neuroadaptativa o forzarlo a tener una respuesta la cual no es natural. Esto que dicen, la medicina ancestral, los hongos en microdosis actúan como una forma de generar un bienestar. No funciona así. No funciona así porque generan una serie de actividad, de neuroactividad que forza el cerebro, lo lleva a forzar. Pero pues los medicamentos psiquiátricos actúan igual. No, ese no es el principio. El principio no es forzar un efecto. Un antidepresivo puede tardar hasta 2, 3 semanas en actuar. La psilocibina actúa de manera inmediata. La ayahuasca actúa de manera inmediata. Un antipsicótico en regular la presencia de alucinaciones y delirios tarda tiempo. La psilocibina, el LSD, te lo provocan. Te provocan la respuesta de alucinar y a partir de esa intoxicación crees que te estás curando. El cerebro no funciona así. El cerebro no necesita más alucinaciones para dejar de alucinar. Es como tratar de apagar una fogata con gasolina. Así no funciona el cerebro. No sigue esa lógica. No sigue la lógica de los microvenenos.
voy a permitir que una víbora me muerda poquito para hacerme resistente al veneno. Pues no, no funciona así. Vas a tener un estado neuroinflamatorio que te va a hacer sentir tan, pero tan, tan mal. Vas a sufrir un estado de envenenamiento que te va a hacer sentir tan, tan mal que cuando salgas de ese estado, cuando sobrevivas, tu cerebro te va a decir, ay, la libramos otra vez. Y esa sensación extraña de bienestar es paradójica. No habla de que ya estás curado. El cerebro te está diciendo, ay, casi nos morimos. No, ya nos curamos. Entonces, esto es muy importante, porque a partir de la neurodegeneración y la neuroadaptación va a estar inscrito este deseo constante de seguir consumiendo, este aprendizaje de una sustancia me genera este efecto y puedo forzar mi cerebro a tener este efecto. Si voy a sentir bienestar al terminar la carrera, pues ¿para qué? Mejor me meto dos, tres líneas, me echo una piedra y voy a sentir el mismo bienestar en 3 segundos, similar a que me hubiera ganado el premio Nobel. ¿Para qué me esfuerzo en ganarme el premio Nobel si fumándome 3 piedritas me voy a sentir igual? ¿Para qué me someto al estrés de trabajar, de jalarle, de todos los días esforzarme? Sí, cuando siente el malestar de que ya tengo que pagar cuentas, de que no tengo para pagar los útiles, me aviento 3 caguamas y me meto un churrito. Eh, los voy a ver a todos de colores y me va a bajar la ansiedad. Voy a ver que todo se detiene, que todo está tranquilo. Voy a forzar a mi cerebro para que en lugar de estarme urgiendo por llegar a tener un reforzador natural, me la meto. Me meto un pericazo y pues ya se me olvida. O peor aún, me activo, me subo al micro y pues les bajo sus quincenas, sus teléfonos celulares y los resuelvo rápido. Ojo, todas estas conductas parten de un aprendizaje. Tengo sed. Se puede educar o desgraciadamente enseñamos al cerebro de que la sed, tengo esa sed de la mala, esa sed que solamente se quita con una solita, con una gomichela. Ahí hay un aprendizaje que altera el estímulo primario y lo convierte en forzar al cerebro a obtener un efecto distinto, neuroadaptación y neurodegeneración. Y es aquí donde este reforzamiento, este circuito, este aprendizaje, vas a vivir toda tu vida con él. Tienes que diariamente luchar, como lo dice el programa, un día a la vez, observándome constantemente que no puedo sentir sed. Yo no puedo llegar a la sensación de sentir sed porque se me va a activar y voy a querer alcohol, un azulito. Yo tengo que ser un excelente administrador de mi vida porque no puedo llegar al momento del estrés económico, sentirme estresado económicamente de tal manera que el estrés, la angustia por no poder pagar, por deber, me lleve a la urgencia de evadir esa sensación y meterme un marihuanazo, marihuaneármelas, tronármelas. Si mi cerebro no va a tolerar, como dice el programa, el resentimiento es un lujo que no nos podemos dar, porque si yo almaceno resentimiento, la neuroadaptación y la neurodegeneración me va a activar pues métete unas piedras y le parto su madre, y van a ver cómo los voy a hacer sufrir. No puedo acumular la frustración de no tener una relación significativa, porque me voy a poner cristal, me voy a meter unos cristalazos y le voy a dar 2 bofetadas a mi pareja. Y voy a terminar en la cárcel por feminicidio. Compañeras, ojo, eso es algo que es muy presente. Esas asociaciones son muy presentes. Y entonces hay que trabajar en esto que se llama el chemsex para separar el estímulo sexual que es fisiológico, que está inscrito en nuestros centros de bienestar,
del consumo de sustancias. Y fíjense cómo podemos empezar a asociar la sed con tomar cerveza, el tener relaciones sexuales y una cercanía de pareja con el cristal, con la violencia. Y estas asociaciones y estas neuroadaptaciones complican el funcionamiento a largo plazo de las personas. Y ese condicionamiento ya no se quita. ¿Por qué? Porque le tocaste, porque le pegaste a esa área del cerebro que se encarga de mantenerte con reforzadores naturales. Y aquí tenemos eh, esta área que se llama el área tegmental ventral y la corteza prefrontal en la asociación nos lleva a tener un craving intenso, un deseo intenso. Y ojo, como dice la literatura, como vamos, como es algo constante, la primera gota te puede generar una autoadministración compulsiva, que empieces y empieces y empieces a consumir y al final del día se reactive nuevamente el proceso, los procesos que anteriormente vimos, el proceso de abstinencia, el proceso de tolerancia y todo esto que conforma los trastornos relacionados con sustancias. ¿Cuál es el otro factor que denomina los trastornos por consumo de sustancias y que van a estar eh, presentes a lo largo de la vida del sujeto, a lo largo de la vida de nuestros familiares? Y es una vez que se activa el, este mecanismo, la conducta se revela, los instintos se revelan, como dice la literatura, en la búsqueda de la sustancia. Y esto está inscrito en el cerebro de todos, que es el modo depredador. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que hubiese una hambruna y llevemos 2 o 3 días sin comer. Cualquiera de nosotros va a empezar a pelear por los alimentos. Va a buscar alimentos, o sea, fuentes de proteínas hasta en los insectos. Va a haber cacería de mascotas para comerse. Lo mismo pasaría si no hubiese agua. Vamos a pelear por el agua y vamos a entrar en un modo depredador, donde lo importante soy yo y mis hijos, donde lo importante soy yo y mi familia. Se genera en el cerebro de una manera natural un estado de egoísmo que guía la conducta hacia la lucha. Cuando se vive con un trastorno por dependencia a sustancias, con un trastorno relacionado con sustancias, esta modalidad eh, prácticamente se activa y puede originar conductas. eh, por ejemplo, la mayor parte de los usuarios, por ejemplo, de cocaína, de cristal, empiezan a tener un miedo terrible a que se les acabe la dosis, a que lloran, lloran y patalean cuando al dealer se le ocurre irse de vacaciones o lo dan de alta o lo funan de la vida. Parece que se murió, vamos, su alma, porque eso representa no poder acceder a las sustancias. Por eso, y comprendo a los familiares cuando llegan a la casa y se dan cuenta que la pantalla no está, que el microondas no está, que el refrigerador no está, que las joyas de la abuela pues ya están, no están, y tienen este sentido, esta sensación de malestar y se preguntan, muchos familiares se preguntan, es que no pensó en nosotros, no pensó en sus hermanos que ven la televisión, no pensó que trabajamos mucho, mucho por esto. No, no pensó, porque el cerebro se activó para encontrar la sustancia sin importarle absolutamente nada. Entró en modo depredador, entró en este modo que les ejemplifiqué al principio, como si fuera la última botella de agua en el desierto, como si fuera la última bolsa de pan Bimbo en,
el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Entran a este modo de una ansiedad, un miedo por no poder acceder. Cuando no hay dinero, desgraciadamente inician las conductas antisociales, el robo, vamos, el asalto, situaciones muchísimo más críticas, porque el cerebro se condiciona a hacer todo lo que sea necesario para conseguir la sustancia. Y desgraciadamente, al existir fallas en esta parte del cerebro que es la amígdala, donde están inscritos mecanismos muy primitivos para sobrevivir, ahí en la amígdala tenemos claro, por ejemplo, cuando suena la alarma sísmica, se activa la amígdala y entramos en modo de sobrevivencia, en modo de huir, los que salen corriendo, de enfrentar la situación. Por ejemplo, estas personas que en medio de un sismo se levantan y dicen, a ver, tú por acá, tú bájate, vamos todos organizándonos. Y aquellos que se paralizan, aquí está inscrito la capacidad que tenemos los seres humanos, por ejemplo, para estar profundamente dormidos y si empezamos a oler humo, nos levantamos. Oye, pero estabas dormido, sí, pero el olfato nunca descansa. O esta sensación que tenemos los seres humanos de oler, si olemos a animal muerto, si olemos a descomposición, a heces, la conducta se activa para alejarnos de ahí. No toleramos esos olores porque actúan como un estímulo que nos lleva a huir de ello, porque podemos contagiarnos de enfermedades. Está inscrito aquí. Aquí tenemos inscrito también, por ejemplo, sucede mucho en los padres. Pueden estar profundamente dormidos, pero incluso, sobre todo pasa en las mamás, escuchan que el bebé empieza a respirar de una manera distinta y se levantan. Y el papá voltea a decir, ¿qué está pasando? Es que está respirando distinto. Y se levantan y sí, sí está respirando distinto porque está boca abajo, vaya, o porque está despierto. ¿Qué no decir cuando empiezan a llorar? ¡Pum! Luego, profundamente dormido. Por eso dicen que las mamás no vuelven a dormir igual, porque esta parte se activa. Imagínense esta parte, o algo más, algo muy importante, es la teoría de de la cognición y la mente espacial. A partir de esta área, podemos observar cuando alguien está enojado con nosotros. ¿Qué tienes? No, nada. Y vemos por los gestos faciales esta parte de la amígdala con los distintos núcleos y las conexiones que la constituyen. Podemos ir observando que la otra persona está enojada con nosotros. Podemos interpretar cuando alguien tiene malas intenciones con nosotros. Podemos interpretar cuando alguien está a punto de agredirnos o cuando podemos confiar en alguien. Y se altera tanto cuando hay un consumo de sustancias que a momentos los usuarios creen que el dealer es su mejor amigo, que el dealer los o las ama, que no es que los esté sometiendo a un intercambio sexual, sino que ya se enamoró y hay un profundo amor. Nos hace creer que todas aquellas personas que quieren ayudarnos están en nuestra contra. Por qué pueden creer que están en nuestra contra, que nos quieren hacer daño? Porque nos van a alejar de la sustancia, van a alejar al cerebro de la droga. Y entonces el dealer se convierte en el mejor amigo y el terapeuta se convierte en el peor enemigo. Es más fácil que dejen a los terapeutas, es más fácil que dejen al tratamiento farmacológico que al dealer. No, el dealer no se me puede morir. Y esta teoría, o vamos, estas funciones se alteran e interpretamos gestos amorosos o gestos de ternura o gestos pacíficos donde no los hay y viceversa. Y entonces familiares
pueden entender cómo el alcohol, el tabaco y las drogas generan que los mecanismos que nos hacen estar vivos, los mecanismos neurológicos que nos protegen, actúen en contra de sus familiares. Es que me dijo cosas horribles, doctor, horribles. Me dijo que me odia, que todo lo que le sucede es por causa de la terrible infancia que vivió. Le va a decir absolutamente todo lo que sea necesario para debilitarla y pueda buscar nuevamente estar en la posibilidad del consumo. Porque estos sistemas están actuando con una sed brutal y con el modo de depredadores. Te voy a decir, te voy a hacer todo lo que sea necesario para que me dejes salir de aquí. También actúa en el sentido contrario. Les bajan el sol, las estrellas, les prometen todo aquello que han querido escuchar padres de familia, parejas. Se los van a decir, te juro, te juro, te juro que ahora sí voy a trabajar diario y te voy a llevar serenata todos los fines de semana. Te van a decir y van a hacer todo con tal de que rompas el cerco y les permitas volver a acceder a la sustancia. Y aquí es el cerebro que está actuando de manera automática, de manera no consciente. Lo está guiando. Acuérdense lo que les explicaba al principio. El cerebro está diseñado para huir de todo aquello que nos genera daño y acceder a todo aquello que nos genera placer. Cuando alguien vive con una dependencia a sustancias, altera de tal manera su cerebro que va a buscar aquello que le genere el daño, que va a buscar aquello que le puede determinar la muerte. Les comentaba en pláticas anteriores, jamás, jamás cuestionan al dealer, jamás. Oye, la dosis que me estás dando está mezclada con fentanilos, la cortaste con veneno para ratas o aspirina. Ojo, yo soy alérgico a la aspirina. Y adoptan la postura totalmente contraria con el psiquiatra. No, 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 a ver, doctor, ¿qué me va a dar? No, no, no. No vaya a ser que lo que usted me dé me vaya a generar una adicción, me vaya a volver adicto. No, 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 no. No quiero depender de una sustancia. Y en realidad no son conscientes, no hay conciencia. Y ello nos habla del daño. Te estás metiendo una sustancia que un sujeto atravesó la frontera con esa droga en sus tripas y me estás cuestionando la síntesis y todos los estudios que hay atrás de una tableta. Sí, pero no lo podemos tomar personal. Eso es un signo. Eso es un signo más de esta alteración y de este cambio del funcionamiento natural de las sustancias. El mantenimiento del consumo a pesar de las consecuencias. Hemos visto sobre todo muchos videos en redes sociales donde hay sujetos que tienen grandes lesiones en cuerpo, están todos flacos, tienen áreas de abscesos, han perdido, eh, el cabello, viven en situación de calle y siguen consumiendo. Han estado en situación de prisión prácticamente, vamos, han sufrido abusos, múltiples abusos, todos los abusos que hay y no pueden parar de consumir y van a seguir consumiendo hasta la locura o hasta la muerte, como dice la literatura, porque existe un mantenimiento del consumo a pesar de las consecuencias y esto se da por la alteración de esta área, por la neuroadaptación de esta área que es la corteza eh, prefrontal. La corteza prefrontal es un área muy importante del cerebro porque actúa de una manera eh, muy evolucionada
la evolución de esta área del cerebro es lo que nos separa de otro tipo de homínidos. Este es el área a partir de la cual el ser humano evolucionó. Los changos, los gorilas no tienen esta área. Esa es la gran diferencia. Y esta área nos ayuda a tener un autoconcepto, a tener un automonitoreo. Autoconcepto es podernos ver en tercera dimensión, tener la claridad de nuestro cuerpo, del dolor de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si me lastimo, voy a sentir tristeza por mí mismo y voy a buscar que alguien me ayude. Cuando se altera esta área, por mucho que me vea sangrar, por mucho que me sometan a un dolor brutal, voy a seguir consumiendo porque esta área se desconecta. Esta área orbitofrontal nos sirve para parar la conducta, parar las conductas. Oye, ya párale, te van a hacer daño. Aquí aprendemos todas aquellas conductas que nos pueden dañar. Y esta área orbitofrontal actúa como el freno de un carro, le pone freno a nuestras conductas. El área dorsolateral y ventrolateral, cuando se alteran, generan pensamientos obsesivos, porque se neuroadaptan y se forman circuitos reiterativos que son como en la montaña rusa. La información sube, 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 baja, 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 sube, 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 baja, baja, baja. Y es ahí cuando dicen, es que estoy generando. Todo este día he estado pensando en el consumo, en el consumo, en el consumo. O todo este día estoy pensando en la celotipia. ¿Qué tal si mi esposa en este momento ya tiene otro? Y entonces, si empiezan los pensamientos obsesivoides a dar vuelta, la obsesión que es un infierno para las personas que la viven. Están presos en sus propios pensamientos dolorosos, en sus propias necesidades, en aquellos recuerdos que les generan angustia, en aquellas sensaciones que les han generado dolor. Y al tener este estímulo, desgraciadamente el conocimiento, la memorización, la información que está almacenada los lleva a querer salir de ella, y la asociación es, si consumo marihuana, esto se me quita. Si me tomo 4 For Locos, esto se me olvida. Esto y todo, hasta se me puede olvidar respirar. Pero no le hace. Quiero salir de este infierno. Mis pensamientos son un infierno. Se ven atrapados en sus peores temores. Se ven atrapados en estados de ansiedad brutales que se asocian a consumir. ¿Cómo quieres? Es como si el cerebro les dijera, ¿cómo quieres vivir esto? ¿Cómo quieres sufrir esto? ¿Sobrio o ebrio? ¿Cómo quieres sufrir esto? ¿A pelo o drogado? Vamos, huye de este sentimiento, huye de estos pensamientos. Para eso sirve la tribuna. Para eso sirve la tribuna, para ir encontrando nuevas vías de información, para salir de estos pensamientos que son reiterativos, que son reiterativos. Y estos cambios, desgraciadamente, estas neuroadaptaciones también son permanentes. Y lo más grave, con todo lo que vimos anteriormente, con todos esos cambios en la amígdala, en la corteza prefrontal, con todos esos cambios en el área tegmental ventral de la que ya hablamos, con todos esos cambios en las vías dopaminérgicas, existe una persistente vulnerabilidad a la recaída, y cada recaída acerca más a las personas que viven con estos trastornos al agravamiento, a la neurodegeneración, a la pérdida del tejido cerebral y a la imposibilidad de recuperar sus funciones. Esto es algo que no sucede en otros padecimientos psiquiátricos. Solamente se ha visto que se equipara los trastornos relacionados con sustancias a la esquizofrenia. La esquizofrenia también es una enfermedad progresiva y que va hacia el deterioro. Se puede detener con medicamentos, pero va hacia el deterioro. A diferencia, las personas que viven
con dependencia a sustancias pueden parar el deterioro si no consumen. Se frena. Pero si hay un consumo, nuevamente existe un, dos, tres y se empieza donde se continuó peor. Si no consumo, paro la progresión. Si consumo, sigue la progresión. Esto diferencia. Y en esto este tema se habla muy poco, pero es la base de la comprensión de que este padecimiento es crónico, que la única alternativa es la que ya planteaba el programa. No existe de otra la abstinencia, pero es la abstinencia, tienes que tener abstinencia al tabaco, al alcohol y a todas las drogas de abuso. Para todas las drogas de abuso entran en conjunto porque ya vimos que el cerebro actúa en conjunto. El cerebro no distingue, bueno, su droga de impacto es exclusivamente la cocaína. Puedes meterte marihuana. Tarde o temprano la marihuana te va a hacer recaer. Puedes beber una o dos veces. Totalmente de acuerdo. Pero al final del día se van a activar todas estas vías y vas a precipitar una recaída. La mayor, la mayor causa de recaídas es el probar autocontrol. ¿Qué significa el, ahora sí puedo beber una o dos copas, ahora sí me voy a poder moderar, ahora sí me voy a poder fumar solamente un churro? Vamos, de todo esto ya hablaba el programa, de todo esto habla el programa. Hoy ya sabemos cómo funciona. Hoy ya sabemos, en base a estudios de neuroimagen, en base a estudios genéticos, que es algo que tiene una serie de mecanismos neuroadaptativos, que incluso aunque dejes de consumir 10 años, 12 años, te va a pasar como al hombre del que habla el libro azul que se puso las pantuflas y la bata. Vas a terminar recayendo. Y ojo, en esta plática no hablamos de los factores externos y de los factores genéticos que lo vamos a tocar eh, en otras charlas. Vamos a dar paso a las preguntas. Eh, estas preguntas pueden ser vamos, en temas anteriores se consideraba que solamente podían hacer preguntas los familiares. En este tema es de tanta importancia que a consideración de cada uno de los directores de los centros, vamos a permitir que puedan hacer preguntas. Las pueden hacer a través de chat o directamente por la transmisión. Ojo, recuerden que esta plática está siendo grabada para subirla a redes sociales, a YouTube. Esto se los digo para que no prendan sus cámaras si no quieren salir en un video, no digan nombres, o para mayor seguridad puedan mandar sus preguntas por escrito. Le voy a dar paso a las preguntas. Hay una pregunta casi desde que empezó la conferencia que dice, ¿y que hacen menos daño, entre comillas? ¿Qué tan cierto es? Yo quiero pensar que se refiere a las sustancias naturales. Eh, En pláticas anteriores, recuerden que hablamos de eh, varios factores. Factores importantes es lo que la droga hace al cerebro, lo que la droga le hace al organismo, que es que sí tiene que ver con la sustancia, lo que el organismo le hace a la sustancia y los condicionantes genéticos. Con esto me voy a explicar. Dejen ya de pensar que hay una droga menos letal que otra. Eso no existe. Hay personas que por su genética,
por la capacidad que tienen o no tienen de metabolizar la sustancia. Los cannabinoides son altamente peligrosos. Es que como son naturales hacen menos 10, o sea, esto se viene de la clasificación de las drogas duras y las drogas blandas. Esa clasificación se dejó hace años. Actualmente se sabe que si hay personas que no tienen la capacidad o tienen la tendencia a reaccionar a los estimulantes, va a hacer mucho daño. Les va a hacer mucho daño por su genética, por la configuración de su sistema nervioso central, por trastornos asociados como la depresión. Hay personas actualmente que con una sola dosis de cannabinoides, con una sola dosis de marihuana, tienen episodios psicóticos. Y personas que llevan 10 años de consumo de cocaína y no tienen lesiones cerebrales, pero hay otros que en 3 meses ya tienen infartos cerebrales. No existe una droga menos dañina que la otra. El alcohol, vamos, genera una serie de alteraciones brutales. El tabaco, vayan a las áreas de cardiología, está asociado con cáncer. No hay drogas seguras o menos lesivas. Sigue siendo la ruleta rusa del consumo de sustancias. Y lo hemos hablado en algunas otras pláticas. Hay personas, hay chavillos que empiezan a consumir juntos. Mis compañeros lo pueden tener claro en su experiencia. Hay personas que inician el consumo experimental con sus cuates de la secundaria y todos ellos no generaron una dependencia. Y muchos de mis compañeros ahí están sentados y no pudieron seguir con su vida, no pudieron seguir con su matrimonio, porque justamente eh, le pegaron a aquellas drogas donde son vulnerables. Entonces, para aclarar esta pregunta, es la ruleta rusa. El alcohol, el tabaco y las drogas son una ruleta rusa. No existe una droga menos letal que otra. Sea, depende de la persona. La que sigue. Hay dos preguntas en una. ¿Por qué el cristal es tan adictivo? ¿Y existe algún daño a nivel morfológico en alguna parte del cerebro en el caso de conductas adictivas como el juego patológico? Eh, el cristal, que es el clorhidrato de metanfetamina, los fentanilos, eh, eh, generan tanto daño por su nivel de potencia. Son drogas altamente potentes que forzan al cerebro de 0 a 1000 en microsegundos. Regresemos al ejemplo de los carros. Imagínense un carro común, un Mazda, un Altima, el carro que quieran. Le ponen gasolina para cohetes a un motor que está diseñado para gasolina normal. Va a explotar el motor porque la capacidad supera mucho, mucho por mucho la capacidad de el motor para sostener esa potencia, esa explosión, esa combustión. Va a quedar incendiado todo. Lo mismo sucede con el cristal, con los fentanilos. Son drogas ultra potentes que pueden llegar a generar una neurodegeneración sin permitirte neuroadaptarte. Hacer la comparativa. Hay usuarios de cocaína con 20 años cuyas lesiones cerebrales son comparativas con sujetos que tienen meses de consumo. Tanto el cristal como los fentanilos pueden generar dependencias graves a sustancias en los primeros meses. En los primeros meses.
en los primeros consumos. No tenemos ese ciclo de neuroadaptación tan alto que se tienen con otras sustancias. Y aquí es lo que la droga le hace al organismo, lo que la potencia de las sustancias le pueden generar al organismo. Entonces, por eso es lesivo. Segundo, eh, la, la ludopatía sí se ha observado en estudios que de la misma manera puede generar cambios neurológicos, neuroadaptativos en las personas que viven con ella. Lo mismo sucede con los teléfonos celulares, con todos estos teléfonos inteligentes, con los videojuegos. Actualmente ya empiezan a salir evidencias en estudios de casos y controles, en estudios con alto poder estadístico, donde se están empezando a revelar dos factores. Uno, la asociación con algunos condicionantes genéticos, con algunos factores hereditarios y con el cambio que producen el juego, con el cambio que producen los juegos de video, el teléfono celular en el funcionamiento neurológico. Para ser concreto, sí hay cambios. Se están especificando, pero actualmente ya se sabe que sí hay cambios. La siguiente, ¿la marihuana ayuda a personas con déficit de atención? Eh, no, todo lo contrario, todo lo contrario. Eh, tenemos que tener claro que el déficit de atención, que también lo vamos a ver posteriormente, es un factor de susceptibilidad para para desarrollar un trastorno por consumo de sustancias. Alguien que tiene déficit de atención y que no se le atiende en la infancia, es altamente probable que desarrolle una dependencia y no ayuda. No ayuda porque los cannabinoides generan algo que se llama síndrome motivacional, que es una anedonia, que significa una incapacidad para empezar a hacer las cosas, una sensación como de pereza, como de desinterés, como de una sensación de al hacer las cosas no me son lo suficientemente recompensantes. Y todo lo contrario, agrava la intensidad de las personas que viven con trastorno por déficit de atención. Eh, Porque el tratamiento, justamente el tratamiento médico del trastorno por déficit de atención va en sentido contrario de lo que provoca la marihuana. Entonces, en este momento, no existe estudios claros que establezcan efecto en las drogas de abuso para padecimientos psiquiátricos. El único que está en desarrollo, pero está en está pasando a fase 2, es el uso de psilocibina, que es una sustancia derivada de los hongos. Actualmente se está buscando las dosis ideales en la ingeniería farmacológica ideal para poder lograr un efecto farmacológico a largo plazo. Pero vamos, está en fase 2. A excepción de la psilocibina, que todavía no se tiene suficiente información en cuanto a dosis, farmacodinamia, farmacogenética, una serie de cosas que se tienen que estudiar antes de dar un medicamento. No existe ninguna droga de abuso que genere bienestar. Ya no estamos en la época de las cavernas donde si yo fumo y le echo el humo a alguien, se le van a salir los espíritus o va a contemplar un bienestar. No, ya existe toda una sistematización científica para poder asegurar que si yo te doy paracetamol, se te va a quitar el dolor de cabeza. En cambio, con las drogas de abuso, si yo te doy ayahuasca, pues puedes alucinar, te puedes deshidratar, te puedes disociar. Vamos, hay una serie de espectro de relaciones donde no te puede pasar nada, que no es terapéutico.
Entonces, no, Daniela, la marihuana no sirve para el déficit de atención. Gracias, doc. Anotado. La siguiente, ¿hay algún tiempo que si no se consume, podría decirse que hay menos posibilidad de recaída? No. La neuroadaptación va a existir, desgraciadamente va a existir siempre. O sea, lo que tiene que ver con el tiempo es la abstinencia, de la que ya hablamos en pláticas anteriores. Les recomiendo que las puedan ver en el canal de YouTube. La abstinencia sí tiene periodos inmediatos, mediatos y tardíos, que es lo que se habla. Después de después del año, año 3 meses, apenas se está superando el periodo de abstinencia, eh, que se define como los efectos que provoca la ausencia de la sustancia en el organismo. O sea, tu cerebro apenas en un año y medio se acostumbra a que no te estés drogando diario, a que no estés fumando diario, a que no estés bebiendo diario. Apenas se está acostumbrando a la ausencia de la sustancia, pero la neuroadaptación ya no hay forma de revertirla, desgraciadamente ya no hay forma de revertirla si hay un nivel de resistencia. Por ejemplo, si yo no tengo contacto con la sustancia a la cual soy dependiente, entonces voy a tener menos posibilidades de recaer. Si yo duermo adecuadamente, hago ejercicio, voy a mi grupo de AA, tengo adecuada conectividad social, una nutrición, estoy en tratamiento psiquiátrico para tratar las lesiones o los padecimientos relacionados, tengo menos posibilidad de una recaída. Vamos, pero es algo que desgraciadamente una vez que se activa, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Por eso se tiene que tener claro y se tiene que entender los familiares, tanto los usuarios, que en lo que menos le puede prometer su hijo, lo que menos le puede prometer es que ya no va a consumir. Lo que menos se puede prometer es que ya no voy a beber. O sea, se puede establecer un programa de prevención de recaídas y aquellas personas que viven con este trastorno tienen que ser conscientes y hacerse cargo de su abstinencia, hacerse cargo de su recuperación. Tienen que responsabilizarse en una adecuada nutrición, en no deshidratarse, en aquellos estímulos que no son universales. Hay personas a las que la sed les puede provocar una recaída. Hay otras personas a las que no. Hay personas a las que la música les puede generar una recaída. Hay otras a las que no. Hay personas que toleran muy bien el estrés y muy bien el conflicto. Hay otras a las que no. Hay personas que toleran la soledad y otras que no. Pero eso es algo individual. Cada usuario tiene que ser consciente de esos factores que debilitan y que lo hacen propenso a la recaída. Hay personas a las que les funciona estar en grupo todos los días, no perderse ninguna junta. Hay otros a los que les funciona ir solamente cuando están en una situación de crisis. Desgraciadamente, para el tratamiento de la dependencia a sustancias, para el tratamiento de las dependencias, no existe de ninguna manera un tratamiento único. Que, por ejemplo, sí lo existe en la depresión, sí existen modelos de tratamiento con alta capacidad de eficiencia en el trastorno afectivo bipolar, hasta en la esquizofrenia. No, en la dependencia a sustancias no lo existe. No lo existe. Por eso si alguien les dice que es experto en adicciones, les está mintiendo. No hay un solo experto en adicciones. Ninguno. Porque la situación es individual. Hay personas que dependen del alcohol y pueden trabajar en bares sin ninguna dificultad. Hay personas que dependen del alcohol y solamente de sentir una comida envinada
que ya no tiene alcohol les precipita el consumo. Ojo, esto cruza por una autoobservación personal y la tolerancia a que sus familiares, ustedes como familiares se puedan ir dando cuenta. Híjole, es que no durmió. Eso lo puede precipitar o no hay problema que no duerma. ¿Me explico? Es individualizado. Hay personas que se crecen al castigo y a los malos tratos, pues les funciona. Hay otras que no, que generan trastorno de estrés postraumático. Vamos, es aquí donde se debe de individualizar y al final del día la responsabilidad de mantenerse sobrio es tuya, es del usuario, no de tus familiares, no de tu mamá, es tuya de observarte, que en cada tribuna puedas ver qué te debilita, qué te fortalece, e ir generando este nuevo aprendizaje para combatir toda la neuroadaptación que tienes, porque vas a tener que vivir con esta neuroadaptación. Vamos a darle paso a las últimas dos preguntas. ¿Cómo puedo controlar un ataque de ansiedad fuerte? Ok, vamos a hablarlo de manera general. Eh, como dice la literatura, un trastorno de ansiedad generalizada con ataques de pánico te pudo haber llevado a desarrollar una dependencia a sustancias. ¿Ok? Y todo lo contrario, la dependencia a sustancias te puede estar llevando a que tengas un ataque de pánico. Los ataques de pánico, los ataques de angustia, no son estados fisiológicos naturales del cerebro. Si tienes un ataque de pánico, si sufres de ataques de pánico, tienes que tener una valoración integral, porque los ataques de pánico es como si tuvieras fiebre, es un síntoma. Un ataque de pánico es como si tuvieras diarrea, es un síntoma, no se te va a quitar hablando. Existen estrategias como la respiración, existen estrategias como visualizar, o sea, puedes visualizar un punto fijo en la pared y empezar a respirar, meter aire 1, 2, 3, 4, 5, sostenerlo 3 o sostenerlo 5 y sacarlo en 3. Meterlo, sostenerlo y sacarlo con el punto fijo. Una vez que ya sientas que tu respiración es automática, dejas de contar y fijas un punto en la pared, un punto fijo. Hay personas a las que les sirve contar mientras respiran, otras a las que les funciona muy bien respirar dentro de una bolsa de papel. Pero ojo, si estas medidas no funcionan, requieres un tratamiento farmacológico, porque tu cerebro te está mandando la señal de que existe algo que te está generando ese síntoma. Entonces, y ahí necesitamos evaluar si tú tienes un trastorno de ansiedad generalizada con ataques de pánico, lo que te generó, por ejemplo, empezar a consumir alcohol, empezar a consumir cannabinoides u otras sustancias, hongos, y eso precipitó, o empezaste a utilizar cristal, cocaína y cada vez que se activa tu sistema tienes ataques de pánico, porque sí existen variaciones importantes en los tratamientos, incluso en el manejo psicoterapéutico. Vamos a dar paso a la última pregunta para finalizar. ¿Cómo puedo dejar el medicamento psiquiátrico que me está causando daño al paralizarme en todo el día y en actividad solo en ciertas horas? El psiquiatra me dijo que no fumar marihuana y me medicó con quetiapina y clonazepam y antidepresivos y talopram. Eh, o sea, este tipo de preguntas, pues necesitaría revisar tu expediente,
Pero vamos a evaluar algo. Aquí es muy importante diferenciar, por ejemplo, este tipo de casos es muy relevante porque a veces se cree que el efecto es por los medicamentos y no por la neurodegeneración. Esto sí lo vamos a ver. La próxima conferencia, la próxima charla va a ser de neurodegeneración. Muchas veces que tengas partes destruidas de tu cerebro te lleva a presentar estos síntomas o viceversa. Sí pueden ser los efectos secundarios de los medicamentos. Pero vamos, o sea, ¿cómo puedo dejar el medicamento psiquiátrico? Pues habla con tu psiquiatra. O sea, muy probablemente que estés teniendo estos efectos. Muchas veces cuando hay daños, se potencializan los efectos secundarios. Por ejemplo, es muy común que las personas que tienen episodios psicóticos, que ven cosas que los demás no ven, que escuchan cosas que los demás no escuchan, que creen que los están persiguiendo, cuando se usan antipsicóticos no respondan a dosis convencionales, por lo cual se tiene que subir el antipsicótico y los problemas, los efectos secundarios son más intensos, que es, por ejemplo, el salivar, el estarse moviendo, esta sensación de tener que estar camine y camine y camine, el moverse como, como robot, incluso salivar, estar muy somnoliento, pero pues ahí no tenemos otra opción. Ah, hablamos del cristal hace un momento, usaste una droga ultrapotente, necesito emplear un medicamento de la misma potencia para poder estabilizar temporalmente tu cerebro. Pero esto te lo tiene que explicar el psiquiatra. Por eso hacemos estas pláticas. Ah, hay una frase que se usa mucho en grupo, no te tomaste la leche del gatito. Desgraciadamente usaste una droga ultrapotente que puede destruir tu cerebro. Los medicamentos tienen efectos secundarios, pero esos efectos secundarios son a partir de una función que se busca preservar. Voy a poner un ejemplo más sencillo. Es muy incómodo tener un yeso. Si te rompes una pierna es muy incómodo. Te va a dar comezón, vas a sentir mucho calor, va a apestar allá adentro, te tienes que bañar con bolsa, vamos, no puedes caminar, el pie se te va a hacer chiquito, flaquito. Sí, sí, es terrible andar con yeso, pero vamos, te fracturaste. El hueso no va a soldar de un día al otro, con buena voluntad, con días soleados y sonrisas. Se tienen que utilizar tratamientos farmacológicos para poder preservar esa función. Y es algo serio. Los medicamentos psiquiátricos son cosa seria. Vamos, son cosas serias. No son chochitos con alcohol y semillitas que te ponemos en el oído. Son medicamentos que están supliendo o que tienen que detener un proceso de destrucción o tratar de restablecer una función. Entonces, efectivamente, vas a sentir efectos secundarios. Entiendo que probablemente no te los han explicado, pero pues ahí te tienen que explicar para qué están siendo los medicamentos, cuáles son los efectos secundarios y cuál es el riesgo-beneficio de no emplearlos. Pero tú tienes que observar que los efectos secundarios están en relación a lo que te metiste, a la potencia de lo que utilizaste, al daño que se quiere detener. Créanme, créanme, no utilizamos los medicamentos psiquiátricos como una forma de castigo, ni los efectos secundarios son a capricho de quien los indica. Es una forma en la que el organismo reacciona, como con todos los medicamentos, pero son para condiciones serias. Se establecen para condiciones serias. ¿Ok? Más adelante vamos a hablar del uso farmacológico. La próxima sesión vamos a hablar de neurodegeneración. Les agradezco mucho el haberse conectado. Nos vemos en la próxima charla.